En el puesto número 2, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU abrió una nueva disputa política en Chile luego de sus malos resultados en las votaciones informales del Consejo de Seguridad. Mientras la oposición responsabilizó al presidente José Antonio Kast por retirar el apoyo del Estado chileno, la UDI apuntó al expresidente Gabriel Boric por haber impulsado una postulación apresurada e improvisada. En paralelo, los países que mantienen el patrocinio de la exmandataria, México y Brasil, comienzan a revisar el escenario. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reafirmó su respaldo a Bachelet, pero admitió que hay que ver las posibilidades que ella tiene. Mientras el equipo de la expresidenta prepara conversaciones con ambos gobiernos para evaluar la continuidad de la candidatura. Hoy esto no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar que hoy día en la mañana estaba escuchando Mesa Central e Iván Valenzuela comentó, aprovechando que este es el bloque de internacional, viene Javier Milei posiblemente el próximo jueves. Ah, a este Chile. encuentro Madrid. Viene al foro. Sí, viene, al foro posiblemente. Que Javier Milei en Argentina tiene la embarrada. O sea, aquí tengo la revista Noticia. La tengo, la portada de Noticias, noticias.perfil.com. Y básicamente lo que dicen es que Milei no va a trabajar. No. No va a trabajar y se dedica a escribir un libro sobre revelaciones mesiánicas que Dios le hizo sobre el capitalismo. Oye, yo no sé si... ayer estuvo Manu Jove en el podcast de Rigor que está haciendo desde su casa, ¿entiendes? Sí. Y contaba Manu Jove que hay una nueva orden de presidencia. No se puede grabar al presidente Milei caminando. Sí, es una orden militar. ¿Cachai? Porque el último video, no sé si tenemos el video, José, un video que le graban a Milei, no me acuerdo si es con Caputo. Con Macri, con Jorge Macri. Con Jorge Macri, pero que es medio cojo el Jorge Macri, ¿ya? Pero además Milei se le ve incómodo, como medio pesado, claro, así como sí, como que está lento. Y era recién la primera reaparición pública que tenía Javier Milei en el país trasandino después de como 10 días. Estuvo como 10 días aislado, la gente decía que se encerró a escribir un libro, habían distintas versiones. Mesiánico que estabas contando. Claro. Sí, está encerrado en eso. Escuché a Feynman contando eso, que estaba encerrado escribiendo un libro y se encerró y dejó tirado. Ayer dedicó 8 horas a insultar periodistas. Sí, Masterclass. Y llegó enojado. Y más encima hay atado fronterizo con el país. ¿Cómo va a ser interesante? Lo dije que hubo un despliegue también ayer en el sur de, lo comentamos en la mañana, Chile, sí. Pero hubo una respuesta argentina que también está haciendo operaciones, movimientos militares en la zona de Magallanes. Armada Argentina navega por Magallanes y omite que es territorio chileno, zona desafiante del país. Dijo. No, sí, está realmente tenso el asunto. Bueno, pero volvamos al tema. Estábamos en... Bachelet. Bachelet. Está en duda. Vamos a ponerlo en ese frame. La situación de Bachelet y su candidatura a la ONU está compleja. No son muy alentadores los dos primeros procesos. Se le llama como de encuesta, pero es una encuesta que en el fondo está acotado a ciertos países que son los que van a votar para la próxima Secretaría General de la ONU. Han ido apareciendo nuevos candidatos. Se ve como favorita, al menos en esos sondeos, a Greenspan, que es la de Costa Rica. Hay un escenario que se ve adverso. Entonces, yo entiendo que al menos en el círculo de Bachelet esto se está conversando, se está analizando, no se ha tomado una decisión todavía. En general, la postura que ha salido públicamente es que esto se va a conversar con México y Brasil, que son las candidaturas, que son los países patrocinantes. Entiendo que la expresidenta va a viajar a Brasil prontamente y también a México. Ayer habló Claudia Sheinbaum, más o menos admitió que esto tiene que revisarse, tiene que analizarse y ver qué se puede hacer. Hoy día en la mañana escuchaba a quien fue embajador en Estados Unidos en administraciones. Siento que en la de Boric fue embajador en Estados Unidos. Juan Gabriel Valdés estuvo en T13 Radio, una llamada por teléfono. Explicaba, entre otras cosas, que la candidata tuvo 2 cortapisas que son importantes. Uno, la bajada, que es tal vez la más evidente, la bajada de respaldo que le dio el presidente Kast. En el fondo fue fulminante y se le considera tal vez el nombre y apellido, lo que ha dicho al menos la oposición. Al menos lo que dicen, digamos, es que fue el principal responsable, el presidente Kast. Pero también se le atribuye como un factor relevante el hecho de que hay algunos senadores en Estados Unidos que están promoviendo el veto a Bachelet, que es algo que está ocurriendo tal vez más a la interna en Estados Unidos como el país con más
que se ve más complicado en la posibilidad de respaldar su candidatura, y más allá de respaldarla, como vetarla en el Consejo de Seguridad. Recordemos que hay algunos países que tienen derecho a veto, entre ellos Estados Unidos. Entonces está oscuro, se ve oscuro el panorama, lo están analizando, quieren ver si puede haber si este es un escenario que se puede revertir, que han dicho las distintas conversaciones, qué es lo que están pensando los países involucrados. Es interesante, no sé si tenemos el video del audio, cuando le preguntan a Juan Gabriel Valdés respecto a la incidencia que tuvo el hecho de que Kast le quitara el piso escuchémoslo y lo comentamos mejor, para no hacer un mansplaining. Un spoiler. Claro. Contraproducente o muy perjudicial que el gobierno le haya retirado el apoyo, tomando en consideración que las principales cancillerías y las principales potencias de América Latina, Brasil y México, apoyan la candidatura. ¿Cuánto influye que el gobierno de Kast le haya retirado el apoyo a Bachelet en el éxito o no de su candidatura? Bueno, yo creo que ha sido muy determinante, por una razón, no porque no puede medir uno esto en términos de porcentaje, naturalmente, pero lo que sí puedo decir es que no hay ninguna conversación que haya desarrollado, que nosotros hayamos desarrollado como ex cancilleres, con personalidades de otros países, sin que se nos haya consultado de inmediato cuál es la razón por la cual, si el gobierno del presidente Boric presentó dentro de sus facultades legítimas la candidatura de la presidenta Bachelet en septiembre del año pasado, en la Asamblea General, el gobierno que siguió haya no simplemente dicho no voy a trabajar por esa candidatura o no tenemos una preocupación principal por el tema, sino que haya retirado el nombre de una persona que ha sido 2 veces presidente de Chile de la candidatura. Yo no creo que haya ocurrido nunca en la historia de Naciones Unidas una cosa de ese tipo, por lo tanto es evidente que la decisión en sí misma debilita la causa de la candidatura de inmediato. En el gobierno actual se quejan de que cuando se tomó la decisión en el gobierno anterior no hubo una conversación y no se trató esto como una política de Estado, de consenso entre todos los sectores políticos que pudieran haber convertido esto en una cuestión más amplia. ¿Podría haberlo hecho de otra manera el gobierno de Boric? Yo digo que quizás sí, podría haberlo hecho de otra manera, no tenía ninguna obligación de hacerlo porque estaba dentro de sus facultades. Históricamente en Chile una decisión de presentar candidaturas a Naciones Unidas no ha sido consultado con la oposición. O sea, realmente en ese momento en que el presidente Boric presentó esto en septiembre, cuando yo estaba ahí, fue ovacionado por la Asamblea General, el nombre era Michelle Bachelet, no había ni siquiera claridad de quién era el candidato contrario, quién era el candidato a la oposición. El proceso electoral no estaba recién en curso. Por lo tanto, no veo yo que haya habido una suerte de claridad de que el candidato contrario, quien era candidato a la presidencia, iba necesariamente a vetar el nombre de la presidenta. No estaba eso. Es interesante. Yo quiero hacer un apunte. Dale. En Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, el director del Libero, dijo que Bachelet debía bajar su candidatura poco menos por dignidad, una cosa así, dibujó un poco perversilla, y como en un afán dañino. Y Juan Gabriel Valdés le puso abajo, ¿quién es Eduardo Sepúlveda? Así como en el chat. En el tweet. Muy bueno. ¿Quién es Eduardo Sepúlveda? No, te lo mato. Oye, bueno, en general el debate, al menos en la opinión pública, se está instalando con quién es el responsable de la eventual caída de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Si es el presidente Kast, justamente por haber retirado el apoyo, o es el presidente Boric por haber levantado el apoyo. Lo que critican que fue el presidente Boric, dicen que en el fondo él lo hizo sin preguntarle a nadie. Entonces no hubo una conversación con la oposición para generar que Bachelet fuese una candidata de consenso. Y eso les molestó, y finalmente lo que hubo después con José Antonio Kast fue una suerte de venganza a esa actitud, que finalmente termina dilapidando la candidatura de Michelle Bachelet. Ahora, hay un tema de inteligencia. Yo no lo entiendo a la derecha, que a veces uno dice, bueno, cometen genialidad en materia de táctica política, pero si yo fuese alguien de derecha, estuviese asesorando a este gobierno, yo le diría, mejor tengamos a Bachelet lejos. ¿Por qué quieren que vuelva, que se convierta en líder de la oposición, que empiece a comentar la política chilena cuando la puedes tener en la ONU, no hablando nunca de Chile, por ejemplo? Imagínate un Bachelet 3. Imagínate, puede ser perfectamente candidata en un tercer periodo presidencial. Entonces, a mí me da la impresión de que
fue poco vivo, actuaron más con la guata que con la cabeza en la derecha. Más allá de buscar el responsable, yo creo que es una conversación infértil. La oposición te puede sacar un comunicado, esto es culpa de Kast, el oficialismo te va a sacar, no, esto es culpa de Boric, por levantarle y no preguntarle a nadie, y terminas en una conversación muy infértil. Pero cuando tiene que hablar de política, ¿por qué quieres sumarle una fuerza importante a la oposición en este caso? Que es la figura de Michelle Bachelet, que pudo, si no fuese por esta candidatura a la ONU, hubiese sido candidata presidencial en la anterior primaria, y de ahí seguir para adelante hasta enfrentar a Kast en una eventual segunda vuelta. Entonces, a mí me da la impresión de que hay una mala lectura en ese sentido. Y hay un tema que también está dando muchas vueltas, que es el exceso de complicidad, podríamos decir, de este gobierno con las políticas de Estados Unidos, estas negociaciones que se están teniendo justamente por el tema de los aranceles. Y lo dice Juan Gabriel Valdés, no sé si tenemos el segmento, José, pero Juan Gabriel Valdés da el ejemplo de la situación complicada que tiene Estados Unidos con Canadá. Que Estados Unidos le está poniendo exigencias muy altas a Canadá para retomar y bajar los aranceles. Exigencias que no solamente revisten un carácter económico de negocios, sino que también son exigencias de carácter político. Vamos a escuchar lo que dice Juan Gabriel Valdés, pero es una pregunta importante porque acá en Chile de eso nada se ha transparentado. No tenemos idea de lo que está pidiendo Estados Unidos a cambio de Chile para bajar los aranceles, pero sí sabemos lo que le está pidiendo a Canadá, y escuchemos a Juan Gabriel Valdés para hacer el análisis a la vuelta. Involucradas en las negociaciones comerciales. Chile lo que quiere es mejorar la posición del salmón, quiere mejorar la posición de la fruta. Eso es parte de lo que ha sido nuestra vida en las negociaciones comerciales. Pero si se nos empiezan a exigir condiciones para que eso ocurra, y eso es lo que ha pasado con casi todos los interlocutores y los amigos de Estados Unidos, eso es algo que sería bueno saber, porque entonces quiere decir que la negociación no es posible, simplemente. Otras cosas del tipo propiedad intelectual, traspaso de datos personales, en fin, ese tipo de cosas que podrían estar en la agenda de Estados Unidos. No, voy más allá de eso. La petición a Canadá de suprimir el francés cuestiona la esencia misma de lo que es la identidad canadiense. La petición de que no puede hacer acuerdos comerciales internacionales con otros países sin que Estados Unidos tenga alguna intervención, ya sea en la decisión o en el proceso de negociación, es también un intento de subordinación de Canadá que no es tolerable. Si a cosas como estas se produjeran en una negociación con Chile, es muy importante que el país sea informado de eso, no simplemente que los equipos negociadores lo mantengan como una especie de secreto. Por lo tanto, yo quisiera que la información sobre ese tema se hiciera pública. Si es que existe, y si no existe, celebro la manera como está llevando la negociación. Eso es impactante. O sea, a Canadá le están pidiendo suprimir el francés, un montón de cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional. Si quieren negociar con cualquier otro país, tiene que pasar por Estados Unidos. ¿Qué le están pidiendo a Chile entonces? Es una gran pregunta. Y es algo que es tan secreto que no se habla. Entonces hay que estar muy atento a No olvidemos lo que ocurre. no olvidemos las reuniones secretas que tuvo el presidente Kast con Peter Thiel. O sea, lo dejo ahí. Que puede ser parte de la conversación, no sabemos. Sí, no se sabe.